me presento, soy el profesor Federico Antico, para quienes no me conocen, profesor de esta carrera, y me acompaña aquí Marcos Valdebenito, director de la carrera de Ingeniería Civil, Vladimir Tapia, nuestro lab manager del laboratorio de Viña del Mar de la carrera, y obviamente nuestro invitado al día de hoy, el ingeniero, el magíster ingeniero José Concha, a quien vamos a estar hoy escuchando, quien nos va a presentar su trabajo titulado Construcción en Adobe, cómo utilizar una antigua técnica para diseñar un mejor futuro. Brevemente, para los aquí presentes, que veo algunos nombres conocidos y otros que ojalá podamos conocer, José es estudiante, es graduado de la carrera de Ingeniería Civil, de la Universidad Adolfo Ibáñez. También José hizo su magíster en la universidad, el magíster en Ciencias de la Ingeniería, y en ese trayecto José postuló a las becas Chile de doctorado en el extranjero, la cual él se adjudicó el año pasado, y eso en el contexto de su postulación y aceptación al doctorado en University College London, donde en este momento se encuentra José realizando sus estudios de doctorado bajo la supervisión de la doctora Susana López Querol. Creo que con eso doy un marco, digamos, a la presentación. Le agradezco a todos los presentes aquí, y José, está en tus manos la presentación, y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias, Federico. Gracias, Marcos, por la oportunidad. Y hola, Vladimir, tiempo que no te veía. Sí, efectivamente veo algunos nombres conocidos. José Ignacio Salas, por ahí, que trabajé con él un poco. Y bueno, para los que no me conocen, Federico ya me presentó. Mi nombre es José Concha y estudié en la Adolfo Ibáñez, como me imagino que algunos de los que están ahí, tal vez otros están pensando en estudiar ahí. Hoy día les voy a presentar un poco sobre mi trabajo, lo que hice en el magíster y lo que estoy empezando a hacer ahora en el doctorado. Y al final de la presentación voy a dejar un espacio para contarles un poco sobre mí y qué fue lo que yo hice para llegar a estudiar este doctorado. Así que déjenme compartirles pantalla. ¿Y todos pueden ver mi pantalla? Se ve no en modo presentación, por si acaso. Ahora se ve en modo presentación, ¿no? Ahora sí. Y ahí avanza, sí. Ya. Si quieren hacerme preguntas, no tengo problemas con que me interrumpan, solamente que si las hacen por el chat, le pido a alguien que me las diga, porque no puedo ver el chat y la presentación al mismo tiempo. Yo estaré atento, José. Gracias. Okay. Gracias. Entonces, como el profesor Antico ya les dijo, mi presentación se titula Construcción en Adobe, cómo utilizar una antigua técnica para diseñar un mejor futuro. Bueno, si no saben lo que son los adobes, ahí pueden observar unos pequeños adobes. Déjenme poner el puntero láser. Esos son unos adobes que hice con mi suegro y hoy en día se están usando para construir. Entonces, vamos a partir de lo más básico. Me imagino que no muchos saben lo que es el adobe, pero lo que constituye el adobe es la tierra. ¿Y qué es la tierra? Bueno, la tierra es un material constituido de partículas sólidas de diferentes tamaños. Y en la tierra podemos diferenciar 4 grandes categorías: la grava, la arena, el limo y la arcilla. Esos son los suelos inertes que podemos utilizar, porque existen otros tipos de suelos que no son inertes, conocidos como los suelos orgánicos, que se diferencian en otras categorías, pero dado su descomposición, no los utilizamos para construir. Estas clasificaciones que yo les acabo de mencionar, grava, arena, limo y arcilla, se clasifican según su tamaño y reactividad con el agua. Es decir, las partículas más grandes llevan un nombre y las partículas más chicas llegan a otro nombre. Y después de eso las podemos clasificar en base a si reaccionan mucho con el agua, es decir, cambian su volumen con el agua o no cambian mucho su volumen con el agua. La clasificación más utilizada en el mundo, ya sea para construcción de caminos como para diseño de edificaciones, es la clasificación del Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, SUCS. Y utiliza esta tabla que podemos ver en pantalla. Lo importante aquí es, si podemos revisar la tabla, es que diferenciamos en 2 grandes categorías.
la categoría de los suelos gruesos y la categoría de los suelos finos. Los suelos finos van a ser todos aquellos que sean más pequeños que 75 micras. Y los suelos gruesos van a ser todos aquellos que sean más grandes que 75 micras. Cuando estamos trabajando con tierra para hacer adobes, nosotros nos enfocamos de aquí para abajo. En general utilizamos suelos que son más hacia los finos. Puede tener un cierto contenido de arena, pero jamás le vamos a poner grava. A menos que estemos construyendo algo como un muro muy ancho y colocamos cualquier cosa para rellenar. Pero lo más típico, sobre todo en adobe, es utilizar algo que sea muy fino, ya sea un limo o un arcilla. A todos les queda claro esto, ¿cierto? No hay ninguna duda hasta aquí. Excelente. Ahora, la pregunta que yo me hice y que se hizo mi supervisor en su momento, que es el profesor Federico Antico, es ¿por qué investigar con tierra? ¿Por qué construir con tierra? ¿Cuál es la ventaja o qué es lo interesante de esto? La primera es que los materiales están disponibles alrededor del mundo. En todos lados podemos encontrar tierra para construir, tal vez excepto en la Antártida, pero no hay mucha gente viviendo en la Antártida. En esa figura pueden ver todos los lugares donde existen construcciones con tierra. Y los lugares que son los puntitos negros son lugares que han sido protegidos por la UNESCO. ¿Ok? Entonces todos esos puntos son lugares donde hay construcciones antiguas que vale la pena proteger. Y las zonas café son donde existen viviendas actuales de construcción con tierra. Otra buena característica es que tienen larga vida útil. Esta construcción, por ejemplo, es desde 500 años antes de Cristo y todavía está en pie. Si bien es cierto, requiere una mantención periódica, pero son construcciones que duran mucho tiempo si es que se les cuida. También van a depender de las condiciones medioambientales a las que estén expuestas, porque uno de los peores enemigos, por llamarlo de alguna forma, de la construcción con tierra es el agua. En lugares que son muy lluviosos hay que realizar distintos procesos o procedimientos o técnicas para evitar que la estructura se erosione. Otra razón importante para investigar y por qué es interesante la construcción en tierra es porque actualmente aproximadamente el 30% de la población mundial vive en construcciones de tierra. Entonces no es poco el impacto que tiene el aprender a utilizar esto. Si bien es cierto, la mayoría de las ciudades no tienen construcciones con tierra, lo que no se aplica en Chile, en todo caso, lo vamos a ver un poquito después, y se construye mucho con hormigón armado, eso no quiere decir que la mayor parte de la población viva en ese tipo de construcción. Ahí admitía Javier Vega. Y otra posible relevancia para construir con tierra es que tiene una baja emisión de dióxido de carbono. Es decir, cuando estoy construyendo con tierra, genero pocas emisiones de dióxido de carbono, a diferencia de cuando estoy construyendo con hormigón armado. Como ustedes saben, el hormigón armado es la mezcla entre cemento, árido, agua y acero. El acero de por sí genera muchas emisiones de dióxido de carbono, si no me equivoco, ahí el profesor Antico me puede corregir, entre un 5%, y el cemento es como un 6%, entre los dos hacen algo así como el 10% de las emisiones globales de dióxido de carbono del mundo. Y la tierra sería sacar tierra del terreno donde yo voy a construir, entonces no genero esa cantidad de dióxido de carbono. No sé si le achonté los números, me parece que sí, ¿no? Está cerca, no te quiero interrumpir, pero sí, sí. Ok, estoy cerca entonces. Ahora, eso no quiere decir que no tenga sus desafíos. Y algunos de los desafíos son los siguientes. El primer problema es que existe una gigantesca variabilidad en las materias primas y propiedades reportadas por los investigadores. En este gráfico, que es una investigación del profesor Duarte, pueden ver lo que hizo fue caracterizar distintas construcciones actuales de adobe en África. Y cada una de esas líneas de distintos colores representa uno de esos bloques de adobe de una casa en particular. Entonces tenemos suelos, como por ejemplo esta línea que va por acá arriba, la naranjita, que tiene un alto contenido de finos. Tenemos un 60% de finos aproximadamente. Y tenemos otros suelos, como por ejemplo la línea amarilla, que tiene prácticamente nada de contenido fino,
un 10%. Entonces tenemos un rango gigantesco de tamaño de partículas entre un 60 y un 10%, un 50% de juego solamente en una región de África. Entonces eso se relaciona también con propiedades mecánicas, es decir, podemos tener una resistencia gigantesca y también tenemos resistencias muy bajas. Entonces eso es uno de los desafíos de la construcción en tierra, y en particular de la construcción en adobe. Tengo que borrar mis rayas. Otro problema es que la definición que les había comentado del sistema unificado de clasificación de suelos es muy amplia. ¿Y por qué es muy amplia? Porque solamente define los suelos según tamaño de partículas y reactividad del agua, pero no especifica qué tipo de suelo. Por ejemplo, en las arcillas tenemos distintos tipos de arcillas. Tenemos las caolinitas, las esmectitas, las hilitas, las mollonitas. Hay distintas categorías, pero solamente por reactividad se categorizan aquí. Y hay unas arcillas que se conocen como las arcillas expansivas. Y las arcillas expansivas son altamente reactivas. Pero eso no lo detecta el sistema de clasificación unificada de suelo. Y de hecho, en nuestra investigación con el profesor Antico, en mi tesis de magíster, observamos que suelos con igual clasificación tienen distintas respuestas mecánicas. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Otro de los desafíos, y esto ya se enfoca un poquito más en Chile, porque en Chile tenemos sismos y estamos sometidos a cargas dinámicas y horizontales, es que el bloque de adobe o la construcción en tierra tiene un comportamiento mecánico frágil. Debería decir cuasi frágil porque no es perfectamente frágil, pero es bastante frágil. Eso quiere decir que el material, cuando se está cargando, cuando lo estamos compactando o está sufriendo una carga, va a aumentar su resistencia, se va a deformar un poquito, va a aumentar su resistencia hasta que va a llegar a un punto, que sería, por ejemplo, si vuelvo aquí, esta línea verde, va a llegar a un punto en el que ya no va a poder resistir más y se va a quebrar. Entonces ya no va a poder seguir deformándose. Y cuando tenemos ese tipo de comportamiento en una zona sísmica que estamos sometidos a cargas dinámicas, esperamos que cuando el material se rompa tenga la capacidad de seguir soportando daño. De hecho, en hormigón armado, eso es lo que hace la estructura de acero. Soporta esas cargas o esas deformaciones cuando el hormigón ya se rompió. Y finalmente, otra de las características no tan positivas, o uno de los desafíos que tenemos por delante los que investigamos la construcción en tierra, es que su resistencia a la compresión y a la flexión es muy baja en comparación con otros materiales, en particular en comparación con el hormigón armado. Por ejemplo, el hormigón tiene una resistencia, cuando es un hormigón malo, de 20 megapascales, el adobe puede llegar a tener una de 2 megapascales. Entonces, un 10% de esa resistencia es poco. Ahora también va a depender para qué lo queremos utilizar para construir. Si queremos hacer un edificio de 50 pisos, yo no recomendaría construir con adobe. Y finalmente, creo que dije finalmente 2 veces, la producción de los adobes es un poco lenta, porque para producir el adobe necesitamos pasar por 2 grandes procesos. Uno es generar la mezcla del adobe, que es mezclar agua con tierra y paja, o algún tipo de fibra vegetal típicamente, y esa mezcla se realiza durante aproximadamente 20 días. Entonces se hace un hoyo en el suelo, se coloca la tierra, se le echa la paja y se le mezcla con agua y se revuelve. Entonces eso se deja reposar por un día y al día siguiente se vuelve a hacer el mismo proceso. Eso por 20 días, a lo menos. Y luego de eso se hace el proceso que se conoce como cortar los adobes o el moldaje, donde se fabrican estos bloques. Y esos bloques se fabrican y se dejan al sol, secar al sol. Y cada 7 días aproximadamente se van dando vueltas. Depende de qué tan fuerte le llegue el sol, cómo uno va viendo que está quedando el adobe. Si el adobe todavía está muy húmedo, se deja más tiempo. Entonces, a lo menos se tiene que dar vuelta para cada lado. Así que, por lo menos son 4 semanas que vamos a estar esperando el adobe. Así que aproximadamente tenemos casi 2 meses solamente para producir los adobes. Entonces, en comparación con el hormigón armado, que hoy en día lo podemos pedir en un camión mixer y lo tenemos casi en el mismo día el material, el adobe es más lento de producir.
Ahora, si consideramos que para producir el hormigón necesitamos cemento, tal vez en ese sentido la producción del adobe no es tan lenta. Entonces, yo les he mencionado esto de la construcción en tierra y la construcción en adobe, y son dos cosas distintas. La construcción en tierra es cualquier tipo de técnica que se utilice para construir con tierra. La construcción en adobe es una técnica en particular de construcción con tierra. Entonces, ahora voy a mencionar muy brevemente algunas de las típicas construcciones en tierra que existen. Y ahora, esas distintas técnicas van a variar según los materiales disponibles. Por ejemplo, en el desierto es muy poco probable que yo construya con tierra y madera, pero no así en zonas tropicales, donde es muy común construir con tierra y madera. Y van a también variar de la región, obviamente. Claramente, cada una de esas técnicas van a tener ventajas y desventajas asociadas a cómo se construye. Entonces, la primera técnica que quiero que conozcan es una que es muy común en Chile y que se conoce como la tierra pisonada. También lleva el nombre en Chile de tapial. El tapial se suele utilizar como muro medianero. En la zona central son absolutamente comunes. Y también se pueden utilizar para construir casas. ¿En qué consiste la técnica? En construir moldajes, como si fuera un muro de hormigón armado, pero más ancho, aproximadamente de unos 40 o 50 centímetros, y que se va rellenando con tierra y se va compactando a medida que se va avanzando en capa. Luego, una vez que se termina, se retira el moldaje y el muro está listo. A diferencia del otro, del adobe que les había mencionado antes, este no requiere proceso de secado. Se arma el moldaje, se coloca la tierra, se compacta y se desmolda. En ese sentido, es muy conveniente cuando estamos apurados para terminar el trabajo. Una de las mayores diferencias con la mayoría de las técnicas de construcción con tierra es que el tapial sí permite la utilización de piedras o grava. Como pueden ver en este muro de acá, se utilizó piedras abajo para dar algún tipo de efecto arquitectónico. Eso no se realiza con las otras técnicas. La quincha. La quincha es otro tipo de material, o sea, otro tipo de técnica que utiliza un tabique, y el tabique se hace en madera con un entramado de coligüe o de quila o de bambú, también se utiliza de bambú, y que luego se rellena y se reviste con tierra con fibra. En la imagen pueden ver una quincha común y corriente, y esta ya sería un esquema más claro de cómo se construye con quincha. En ella tiene los elementos estructurales típicos de un tabique de madera, los pies derechos, las diagonales, y luego tienes este pequeño entramado aquí, que su propósito es soportar la tierra adentro del tabique. Una de las grandes ventajas que tiene esta técnica es que permite soportar cargas porque el sistema es muy flexible, soportar cargas horizontales, disculpe. Porque el sistema es muy flexible, el sistema al final es de madera. La tierra ahí no está aportando nada desde el punto de vista estructural. Una de las desventajas es que la unión entre la tierra y la madera no es muy firme. Entonces, como la madera es bastante lisa, la tierra no se adhiere perfectamente a la madera, y en caso de que haya un temblor, por ejemplo, es muy probable que ese tabique pierda el relleno de tierra y se va a tener que volver a rellenar. Pero como la técnica anterior, también es rápida de hacer porque no tengo que esperar a que se sequen bloques de adobe. Parece que había una pregunta. Sí, José, hay una pregunta en el chat. Carlos pregunta, ¿qué le da la estructura soportante al muro de tierra apisonada o compactada? Que entiendo es el de la diapositiva anterior. ¿Tiene algún aglomerante incluido en las capas de tierra? No, normalmente no se le coloca aglomerante. Existen algunas investigaciones que han observado qué es lo que pasa cuando se coloca cemento en esta mezcla, pero no se hace eso que tú mencionas, no hay aglomerante entre las capas. Lo único que hay es compactación. No sé si respondo la pregunta del chat. Yo creo que sí. Ok.
creo que eso fue lo que ya terminé con la quincha. Ahora, esta es una técnica que a mí me parece muy interesante y es la técnica del adobillo, que viene de adobe, pero es un adobe más pequeño. Y es una mezcla entre la quincha y el adobe. ¿Por qué es una mezcla? Porque se fabrican marcos de madera, pero se rellenan con medios adobes, es decir, adobes partidos por la mitad o adobes de canto. Y bueno, aquí en esta figura lo pueden ver más o menos. Ahí pueden ver que tienen pies derechos, pero no tengo elementos horizontales, solamente elementos verticales o diagonales. Y los bloques de adobe o los adobillos van entre medio de los pies derechos. Una de las ventajas de esta técnica versus la quincha es que en esta técnica el bloque de adobe sí aporta desde el punto de vista estructural. Es decir, ese ladrillo que estamos colocando en el marco de madera nos está aportando resistencia a la compresión. No aporta resistencia al corte o también a cargas horizontales. Así que eso también es algo para tener en consideración. Por eso es necesario, cuando se está construyendo en adobillo, colocar estas diagonales. Esta técnica en particular es muy común en Valparaíso y Santiago, sobre todo en Valparaíso. Muchísimas casas en Valparaíso tienen esta técnica. ¿Y dónde lo hemos visto más usualmente? Después de los terremotos. Porque se suelen, ¿cómo se llama esto? Cuando se suelen empastar ¿cuánto se llama? En tierra también, y luego se pinta. Entonces ese estuco, esa pasta que se coloca alrededor del muro, afuera del muro, se suele caer con movimientos sísmicos. Pero eso no quiere decir que el muro esté dañado. Esta técnica en general ha respondido bastante bien ante las cargas sísmicas. En Valparaíso, que todavía exista, es prueba de ello. Se suele hacer también una especie de indentación en el bloque, es decir, si el bloque normalmente tiene una forma de paralelepípedo, los adobillos suelen tener una forma con algún tipo de indentación, y luego en los pies derechos se hace, si este es el pie derecho, se le coloca un listón de madera aquí, cosa de que el bloque quede encajado en el pie derecho. Así aumenta la resistencia. Pero eso va a depender mucho de la casa en la que estemos construyendo y no siempre se suele hacer. ¿Por qué no se suele hacer? Porque hacer este efecto en el bloque de adobe es un poco más difícil. Porque el adobe es una mezcla muy líquida en el momento en que lo estamos construyendo. Ahora, llegamos a mi parte favorita, el adobe, al fin, después de no sé cuántos minutos de presentación. Entonces, los bloques de adobe son bloques de tierra mezclado con agua y con fibra vegetal. Lo normal es con fibra vegetal. Hay algunos lugares en el mundo que usan pelo de animal, por ejemplo, pelo de caballo, pero no es lo común. También existen lugares que se utiliza sangre, porque la sangre tiene hemoglobina y la hemoglobina tiende a aglutinar las cosas, entonces le permite aumentar un poco la resistencia, pero tampoco es lo más usual. Lo típico es que usamos una tierra que sea plástica, una tierra arcillosa, que mezclamos con agua y con fibra vegetal, paja del trigo. Como les mencioné anteriormente, cuando estamos haciendo la mezcla, esto se deja reposar o fermentar, es decir, que la fibra vegetal libere algunas de sus propiedades y permita aglutinar un poco más nuestra mezcla. Luego lo dejamos secar al sol por los 28 días que les mencioné, rotando hacia su canto cada 7 días. Y después estamos listos para construir. Esta construcción es muy común en las zonas interiores de nuestro país. En Rancagua, por ejemplo, Santiago también hay mucho, en el Valle de la Concagua, San Felipe está lleno de construcción, en Valle de Elqui también, hoy en día también hay construcciones nuevas de adobe en Valle del Elqui. En toda la zona central e interior es muy usual esta técnica. ¿Y por qué es usual en la zona central interior y no en la costa? Porque esta técnica no es buena en contra del agua.
la resistencia a la erosión del adobe es muy baja. Entonces la humedad del mar no le hace bien al adobe. Además que en Valparaíso y Viña del Mar llueve constantemente, entonces tampoco es recomendable. ¿Y en qué consiste el adobe? Es una albañilería simple en la que el confinamiento se lo da un diafragma de madera que construye el techo, nada más. Se suele colocar en las esquinas pilares de madera, pero no es estrictamente necesario. ¿Todos claros con el adobe? Excelente. Y ahora no me voy a especificar tanto en las ventajas de los otros materiales, pero sí en las del adobe. El adobe tiene ventajas claramente medioambientales. ¿Por qué tiene ventajas medioambientales? Porque utiliza en general solo desechos para su manufactura. La paja que se utiliza para fabricar adobe es el desecho del trigo, porque es la caña que queda sobrando cuando se sega el trigo. La tierra es un material que tenemos disponible en el terreno. Ahora hay que evaluar si esa tierra se puede utilizar para construir adobe o no se puede utilizar. Eso es un punto a observar. Pero a diferencia de, por ejemplo, el cemento, yo no necesito una mina, un yacimiento para poder sacar piedra caliza, ¿cierto? Si no me equivoco. Excelente. Algo aprendí en sus clases. O acero. Tampoco necesito una fundición de acero. Tiene ventajas económicas que están bien asociadas a esto mismo. O sea, si necesito solamente tierra, no tengo que comprar ningún producto para fabricar adobe. Entonces tiene asociado bajos costos de fabricación. Tiene bajos costos en maquinaria, porque todo esto es un trabajo manual. Entonces no necesito arrendar una retroexcavadora. Ahora sí podría hacer el trabajo de mezclar el adobe mucho más fácil. Y como estoy utilizando residuos o materia que está disponible y que es muy, voy a poner muy entre comillas, gratis, porque la tierra no es gratis, pero está disponible si yo tengo el terreno, hay un alto incremento del valor de los materiales. Es decir, estoy pasando de algo que no vale nada a una construcción. Así que eso también es una ventaja económica. Y tiene ventajas sociales porque permite, por ejemplo, la interconexión de comunidades. Porque normalmente cuando se fabrican construcciones de adobe se requiere una gran cantidad de mano de obra. Y esas construcciones de adobe normalmente no se hacen desde un punto de vista comercial, se hacen desde un punto de vista de vivienda. Entonces, las comunidades se agrupan a fabricar estas construcciones. Así que eso es una ventaja social. Y hay otras ventajas asociadas, por ejemplo, el comportamiento térmico de los adobes. La inercia térmica de los adobes es muy alta. Es decir, que cuando hace mucho calor, el adobe le cuesta aumentar su temperatura y cuando hace frío, le cuesta disminuir su temperatura. Permite que la interacción entre lo que está afuera de la casa y adentro de la casa sea mínima. Entonces, si yo tengo un sistema de calefacción bajo, voy a poder calentar mi casa y mantenerla caliente sin necesidad de estar gastando mucha energía para calentarla, que es algo que no tenemos, por ejemplo, con la tabiquería de madera. Ahora pasemos a las desventajas del adobe. Primero, baja resistencia a la erosión. Es decir, si yo estoy lanzándole agua, que es una de las pruebas que se hacen para la resistencia a la erosión, con suerte voy a soportar 60 minutos. Y esto es lo que voy a observar después de 60 minutos. Que todo mi adobe se erosionó y voy a empezar a socavar mi muro y se va a caer mi construcción. Y eso no lo queremos. Va a estar sujeto al tipo de suelo que tengo en el terreno. Si, por ejemplo, estoy en el desierto y tengo solamente arena, no voy a poder construir con adobe, porque, para los que no lo saben, pero la arena no tiene la capacidad de sostenerse a sí misma de una manera cohesiva, solamente de una manera friccional. Entonces, si yo trato de hacer una forma con arena y no le pongo agua, eso se va a desarmar, no va a mantener esa forma. Lo que no pasa con la arcilla. Se requiere mano de obra calificada. ¿Y por qué soy aquí específico con la mano de obra calificada? Porque la mayoría de las personas no sabe construir con adobe. No sabe ni construir con adobe ni fabricar los adobes. Entonces se requiere de gente que conoce el oficio y tiene la trayectoria de saber cómo fabricar los adobes y luego cómo utilizarlos para construir. Cada cierta cantidad de filas de adobe, por ejemplo, hay que colocar
unas cuñas con madera, cosa de poder ir afirmando mejor las filas de adobe. Entonces, esas cosas, la mayoría de las personas, y en construcción y en ingeniería civil, nos enseñan a construir con adobe. No sé, al profesor Marcos tal vez le hayan enseñado, pero a mí no me lo pasaron. Y el profesor Antico es ingeniero aeronáutico, así que no creo que los aviones vuelen de tierra. Y como les mencioné anteriormente, tiene una alta demanda de recursos humanos, porque normalmente es un trabajo manual. Entonces, se requiere mucha gente para hacer este trabajo. Y bueno, en Chile, nosotros, como ya les he mencionado, somos un país sísmico. Y cuando hay eventos sísmicos, ocurren, se caen las casas. Se me olvidó el término técnico. Este es un estudio que dijo que observó cuál fue el porcentaje de casas en relación a cada zona que colapsaron, ese era el término, colapsar, colapsaron durante el terremoto del 2010. Podemos ver que los peores números son del adobe y otras técnicas de tierra, que sería el barro, la quincha, la pirca u otro material artesanal. Y bueno, obviamente en la zona sur no vamos a tener nada de adobe porque como llueve tanto, no hay construcciones de tierra en el sur. Pero en toda la zona central, efectivamente, sufrieron muchísimo las construcciones de tierra. Ahora es interesante lo que ocurre en la quinta región, porque, como les dije, la quinta región tiene varias técnicas, pero particularmente tiene dos técnicas, adobe y adobillo. Y el adobillo se comportó muy bien en el terremoto del 2010. Sí, 2010. Entonces, esas son cosas que tenemos que tener presentes cuando estamos diseñando o estamos pensando en construir con adobe. ¿Dónde vamos a construir? No es lo mismo construir, por ejemplo, aquí en Londres, que construir allá en Chile. Aquí en Londres se construye con albañilería no confinada, que tal vez con tierra se podría hacer. Ahora vemos un poquito en qué está la investigación o las técnicas más nuevas de construcción con tierra. Las técnicas más nuevas quieren añadir fibras, pero ciertas fibras que son mejores que la paja. Por ejemplo, con el profesor Antico hicimos un estudio sobre añadir fibras de pelo de cerdo en adobes. Y bueno, ahí pueden ver algunos de los resultados de la resistencia a la flexión y cómo el añadir fibra, la línea roja representa un adobe sin fibra y las líneas punteadas representan adobes con fibra, de distinta cantidad de fibra y distintos largos de fibra. Cuando tenemos un gran porcentaje de fibra y una fibra muy larga, podemos observar que el comportamiento del adobe cambió radicalmente. ¿Recuerdan que yo les dije que teníamos ese comportamiento frágil en el que cargábamos y se rompía? Bueno, ese es el comportamiento frágil. Y este es el comportamiento que obtenemos cuando le colocamos fibra. Entonces, estamos cambiando un poco la forma en que el adobe responde cuando le colocamos estas fibras. ¿Y cuál es la idea de colocar estas fibras? Eso justamente es soportar daño o aumentar la capacidad de soportar daño del material. Además, también observamos que el agregar las fibras cambia el comportamiento de la retracción plástica del material. Hoy en día yo no diría retracción plástica, pero es un concepto que se utiliza en el hormigón para entender qué es lo que está pasando cuando el material se está secando. Pero en suelo el material no se está secando y no está fallando por eso, pero no importa. Retracción plástica lo podemos utilizar. Y ahí, como les dije, mejora la tenacidad, que sería, quédense con esta imagen, sería el área debajo de la curva tensión-deformación. Si yo tengo una curva tensión-deformación de esta forma, el área de esa curva va a ser muchísimo debajo de esa curva va a ser muchísimo menor que una así. Mientras más área tenga, mejor la tenacidad y más capacidad de soportar daño. Ahora hay un punto en contra de añadir fibra, porque podríamos decir entonces hay que añadir fibra hasta el infinito. Y es que al colocar fibra estamos reemplazando suelo. Y si reemplazamos suelo, estamos quitándole capacidad de resistir a la compresión. Porque la fibra no tiene capacidad de resistir a la compresión. Porque son fibras pequeñas. No es como el acero en el hormigón, que son fibras muy largas o muy grandes. En estos son pelo, paja, cosas muy, muy pequeñas. Entonces, eso puede disminuir la resistencia a la compresión.
Ahora, hay muchos estudios al respecto y ninguno es concluyente, o hay algunos que concluyen que disminuye la resistencia a la compresión y hay otros que concluyen que no la disminuye. Entonces, va a depender muchísimo del tipo de suelo que yo tenga, de la fibra que estoy ocupando y de la forma en la que estoy ensayando la compresión. Porque los estudios son de distintos suelos, de distintas fibras y hacen ensayos distintos. Entonces, en ese sentido, es difícil compararlo. Y otra técnica, que algo se mencionó antes, es añadir un aglomerante, por ejemplo, cemento. Y ahí es donde entran los bloques de tierra comprimidos mecánicamente. Y eso es colocar tierra en un molde y luego con una palanca aplastarlo. Y entonces yo le estoy añadiendo una cierta cantidad de fuerza al bloque o le estoy dejando una cierta densidad. Y al colocarle este cemento, puedo obtener cosas como esta. Un bloque con una forma muchísimo más regular y más definida que el bloque de adobe. Ahora, esta técnica no permite colocar fibra, por lo mismo. Entonces, si yo necesito hacer un bloque que tenga la capacidad de soportar daño, esta técnica no me va a funcionar, pero voy a alcanzar resistencias a la compresión muchísimo mayores. Entonces, otro punto importante es que agregar cemento disminuye esa variabilidad en la resistencia a la compresión, particularmente en la resistencia a la compresión. El adobe tiene una variabilidad gigante. Digamos, si la resistencia media del adobe es de 1 megapascal, la variabilidad es de 0,5 megapascales. Entonces, la respuesta o cómo yo voy a diseñar es muchísimo más complicado con un material que voy a tener la mitad más alta o la mitad más baja de lo que yo estoy esperando que tenga. En cambio, cuando tengo cemento, puedo disminuir esa variabilidad alrededor del 5%. Es decir, que si era medio, o sea, 1 megapascal, mi desviación estándar va a ser de 0,05 megapascal. Así que, para que se hagan una idea, acabo de admitir al día. Pero hay otro problema y es que estoy usando cemento. Entonces, todas esas características medioambientales que les mencioné se van un poquito hacia el lado de no tan medioambiental porque estoy usando un producto que genera hartas emisiones de dióxido de carbono. Ahí habrá que cuantificar cuánto yo mejoro mi material versus cuánto estoy agregándole en energía. Ya, eso sería como la introducción muy por encima de lo que es la construcción en tierra. Y ahora les voy a hablar un poquito de lo que yo estoy haciendo en este momento. ¿Y qué es lo que estoy haciendo en este momento? Estoy estudiando las relaciones de tensiones y deformaciones que existen en bloques de adobe chilenos y cómo sus distintos componentes las afectan. ¿Qué quiere decir esto? Estoy viendo qué es lo que pasa punto a punto cuando yo comprimo un bloque de adobe y cómo la tierra, el tipo de tierra que estoy utilizando y las fibras afectan esta relación. Es decir, si yo coloco una fibra de cierto tamaño o si mi fibra es de un tipo, ¿qué le está realizando al adobe? Y si existen también algunos modelos que puedan explicar este comportamiento, porque actualmente la investigación en lo que se está enfocando es el punto máximo de fuerza, no en cómo llego a ese punto máximo. Entonces yo quiero explicar el fenómeno que ocurre entre el punto cero y el punto máximo. No quiero explicar el punto máximo. No sé si se entiende un poco ahí la diferencia. Espero que sí. Eso de ahí también, eso es una piscina donde se está haciendo adobe. Eso es tierra mezclada con fibra y con agua. Y eso se va mezclando y mezclando y mezclando y luego se cortan los adobes. Entonces, para poder explicar un poco más lo que yo estoy haciendo, necesitamos hacer la pregunta de cómo se ejercen los esfuerzos en las matrices de suelo. Entonces, vamos a tener que separar en 3 estados el suelo. En estado seco, en estado saturado y en estado parcialmente saturado. Parcialmente saturado es que no estoy completamente húmedo, pero tampoco estoy seco. Cuando yo tengo un estado seco, quiere decir que todos los espacios que hay entre las partículas de suelo están vacías, solamente tienen aire o un gas, pero normalmente es aire. Cuando yo estoy haciendo ese cálculo, los esfuerzos se generan solamente en la fricción que ocurre entre las distintas partículas. Si yo, por ejemplo, estoy cargando esto hacia abajo, el esfuerzo se va a generar entre ese punto y entre ese punto. Y lo que más puede pasar es que estas partículas se acomoden o que alguna de estas partículas se quiebre. Esos 2 fenómenos pueden ocurrir. Cuando yo estoy en un estado saturado, ocurre exactamente lo mismo que acabamos de hablar, pero
el agua que está en los poros, porque ya estoy completamente lleno de agua, ya no tengo gas, solamente agua, va a empezar a generar presiones. O sea, es decir, aquí la presión va a aumentar adentro del agua. Y eso se llama la presión de poros. Y la presión de poros me va a generar una diferencia entre la presión que yo estoy ejerciendo versus la presión que se está ejerciendo en las piedras. Entonces ahí entran las tensiones totales y las tensiones efectivas, que sería la presión de poros. ¿Ya? Para los que estén en ingeniería civil, cuando lleguen a geomecánica lo van a ver, y para los que ya estuvieron en ingeniería civil, lo tienen clarito. Y ahora, eso a mí en realidad me importa solamente como desde un principio teórico, pero lo que yo quiero ver es lo que ocurre en el estado parcialmente saturado. ¿Y por qué es importante este estado? Porque ese es el estado en el que se encuentran los adobes. Nosotros nunca vamos a tener un adobe en vida útil o en ejercicio que esté totalmente saturado o totalmente seco. El adobe siempre va a estar húmedo. Y en esa humedad van a existir interacciones entre agua y gas. Y eso es lo que va a generar cómo se va a comportar mecánicamente el adobe. Entonces, cuando nosotros tenemos esta combinación de agua y gas, lo que ocurre es que el agua trata de moverse desde un estado húmedo a un estado seco. Eso, no sé si lo saben por química, capilaridad, ¿alguien lo había escuchado? Parece que no. El profe lo sabía. Entonces, lo que va a tratar de hacer el agua es moverse desde el estado húmedo al estado seco. Y eso va a generar algo que se conoce como la succión. Y la succión va a ser esta capilaridad y que va a generar una especie de vacío. Entonces va a generar una presión hacia adentro del adobe. Y lo que va a tratar de hacer es tirar estas, no sé por qué se rayó esa, tirar estas partículas hacia adentro. Entonces le va a dar una especie de confinamiento. Y eso es lo que yo estoy tratando de entender. Porque eso es el camino que yo les explicaba recién de cuando yo tengo tensión de formación y que en general los investigadores han observado este punto. Lo que ocurre aquí es gracias a esta interacción agua-gas. Si no tuviera esta interacción agua-gas, el material se me desarmaría. Entonces, eso es algo muy importante y es algo que es lo que yo quiero entender qué es lo que está ocurriendo con el adobe. Hay algunos modelos que ya existen para representarlo, pero están aplicados a grandes masas de suelo. Entonces, el comportamiento de un adobe es un espacio muy pequeño, es muy finito, entonces no lo puedo representar exactamente como una gran masa de suelo. Ahora, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Y qué es lo que, porque todavía no empiezo, hasta ahora todavía no hago ensayos experimentales, pero ¿qué es lo que yo voy a hacer y qué es lo que estoy planificando hacer? Es utilizar ensayos triaxiales parcialmente saturados. ¿Y cuál es la gracia, por decirlo de alguna forma, de los ensayos parcialmente saturados, triaxiales parcialmente saturados? Es que me permiten medir varias cosas. Fuerzas, que sería la fuerza que le estoy aplicando, y una fuerza de confinamiento, o una presión de confinamiento, me permite medir cambios de, deformaciones, es decir, cuánto se comprime la muestra, cuánto se ensancha su radio, todas esas cosas las puedo medir. Y un fenómeno muy particular que permite este equipo medir es el cambio de volumen. ¿Cómo están cambiando esos poros? ¿Cuánto se están achicando? ¿Cuánto se están comprimiendo? ¿Cómo está quedando la matriz? Porque si nosotros teníamos una matriz de esta forma, si se imaginan que todas esas partículas, todos esos circulitos son partículas de tierra, y le empiezo a ejercer una fuerza desde arriba, lo que va a pasar es que las partículas, como les dije antes, se van a tratar de acomodar. Entonces vamos a llegar a un punto en el que todas las partículas van a estar así ordenaditas, una entre medio de la otra. Pero va a llegar un punto en el que si yo sigo comprimiendo, las partículas se van a subir unas arriba de otras. Entonces va a ocurrir algo que se conoce como la dilatancia. Y la dilatancia, para poder observarla o medirla, necesito saber cómo cambia el volumen. Así que eso es estrictamente necesario y solamente lo puedo medir con equipos como este. Creo que hay una pregunta. Por si acaso. Creo que no, José. ¿No? Ah, ya. Creo que no. Y otro ensayo que voy a tener que hacer es uno que se nos conoce como el de consolidación, que es
muy parecido a este, pero es compresión en una sola dirección. Yo no tengo esta capacidad de medir presiones radiales. Y ese ensayo me permite entender otra fase del material, que la voy a ocupar para describir el modelo que voy a utilizar. Entonces tengo que hacer un par de ensayos ahí que no son tan sencillos. Y una de las mayores complicaciones de este ensayo es que imagínense que el cemento es, ahora sí le voy a pedir que me corrija si me equivoco, creo que 25 micras tiene el tamaño del cemento común y corriente, más o menos. En promedio 50 micras, pero Ya. sí, hay una dispersión, puede haber partículas de entre 5 y 100 micras, pero Ya, entre 5 y 100 como micras, referencia. pero en promedio 50 micras. Las partículas de arcilla son en máximo tamaño 3 micras. Entonces, el agua, para que viaje adentro de una matriz de tierra con arcilla, va a tener que caminar por un camino muy tortuoso, porque las partículas son muy pequeñas, entonces le va a costar mucho moverse. Entonces, para poder lograr una estabilidad y poder medir estos cambios de volúmenes, este ensayo es muy lento. Se demora aproximadamente 60 días en tener un resultado. Entonces, para poder hacer un ensayo necesito 60 días. Y no quiero hacer un solo ensayo. Así que voy a estar años haciendo ensayos de este tipo. Literalmente años. Para eso es el doctorado. Por eso los doctorados duran tanto. Ahora sí parece que hay una pregunta. No, tal vez, José, que si eventualmente podemos dejar tiempo para preguntas, que seguro al final de la presentación van a tener preguntas los participantes. Ya, entonces, y ahora ya voy terminando. Los objetivos de mi proyecto son evaluar el efecto de la mineralogía y tamaños de partículas en las relaciones que mencioné anteriormente. La mineralogía es si este es un suelo que tiene mucho cuarzo, tiene poco cuarzo, si es una caolinita, una esmectita, dígame. Hay una pregunta recién. Ajá. ¿Cómo la arcilla opera, y esa arcilla cómo opera su cohesión? Preguntan. ¿Cómo es la cohesión de la arcilla? Ya, lo que pasa es que el concepto de la cohesión y la fricción son conceptos que se utilizan para calcular la falla del material. Cuando nosotros estamos calculando el camino, que era el que le decía, el camino del esfuerzo, utilizamos otro concepto que se conoce como el estado crítico del suelo. Y ahí no tenemos ni cohesión ni tenemos fricción. Tenemos algo que se conoce como cohesión aparente. Y esa cohesión aparente es la interacción que ocurre entre las partículas gracias al efecto del agua en ellas. Pero si desaparece el agua, no hay cohesión. Ahora, el criterio de Mohr-Coulomb, que es el más utilizado para calcular resistencia en suelo, sí te va a decir que vas a calcular una C y un phi, que sería la cohesión y el ángulo de fricción. Y normalmente decimos que los suelos finos tienen cohesión y los suelos granulares tienen fricción. Pero efectivamente, para lo que yo estoy haciendo, no es así. No sé si respondo la pregunta. Espero que sí. Entonces, mineralogía. La mineralogía era, lo que les dije, es el tipo de suelo al final. Es si tiene mucho cuarzo, si tiene acero, o sea, si tiene hierro, perdón, acero no puede tener. Si tiene hierro, si tiene cuarzo, si es una caulinita, si es una esmectita, si es expansivo, no es expansivo. Y el tamaño de partículas en las categorías que ya les dije. Otro de los objetivos del proyecto es diseñar mezclas de suelo reforzado para la fabricación de adobes con respuestas mecánicas predecibles. Esto es lo más importante, que sea predecible, que yo cuando diseñe, después obtenga una respuesta que yo sé más o menos cuánto voy a obtener. Porque los mayores problemas de esto es que no sabemos si voy a tener 5 megapascales, o voy a tener 1 megapascal, o voy a tener 40 megapascales. Ojalá tuviera 40, pero no va a pasar eso nunca. Entonces, lo que yo quiero entender es, o sea, lograr entender bien cómo funciona el material y cuáles son sus características mecánicas relevantes, para así poder predecir el comportamiento. Y para lograr el objetivo de diseñar, necesito comprender de mejor forma los mecanismos de trabajo del adobe para así establecer guías de fabricación. ¿Y por qué del adobe en particular y no del suelo? Porque la interacción del suelo, hay mucho avance al respecto, pero la interacción del suelo con parcial saturado y con fibra, eso no es muy común. No hay tanto al respecto. De hecho, hay modelos que explican cómo interactúa el suelo con fibra, otros modelos que explican cómo interactúa el suelo en parcial saturado, pero no uno que mezcle los dos. Entonces, ahí es donde estamos trabajando con la profesora Susana.
Y ahora un par de resultados previos de lo que hice con el profesor Antico en mi magíster, que fue un estudio sobre el efecto de un tipo particular de arcilla en algunas propiedades mecánicas y físicas de matrices de adobe. Y digo matrices de adobe porque esto fue sin fibra. No quisimos colocar fibras para no como manchar o ensuciar o enmascarar nuestros resultados. Queríamos saber exactamente qué es lo que estaba pasando con el suelo. Entonces ahí tienen unos adobes que, como todavía estamos en pandemia, seguramente todavía están en el laboratorio en Santiago. Entonces, no los voy a aburrir con esta tabla de acá, que son solamente comprobaciones estadísticas, pero lo interesante fue que al aumentar el contenido de arcilla, observamos que había una diferencia en la media de la compresión. Es decir, esta media es distinta de esta media. A medida que me voy hacia la derecha, tengo más contenido de arcilla, de esa particular arcilla. Y ahora que lo pienso, debería haber puesto ahí el gráfico de los que no tenían arcilla. Y los que no tenían arcilla nos dieron que eran todos aproximadamente iguales. O sea, de hecho, la prueba estadística dijo son todas las medias iguales. A medida que yo aumentaba el contenido de partículas finas, se mantenía igual la resistencia a la compresión. Entonces, lo más interesante de esto es que nosotros teníamos dos clasificaciones iguales. Usamos suelos que, según la clasificación de la USCS, eran exactamente iguales. Era el mismo, un suelo arenoso arcilloso, de baja plasticidad. Pero la resistencia mecánica era tangencialmente distinta. Y a medida que yo aumentaba la arcilla, veía una diferencia. Y a medida que yo aumentaba el contenido de finos del suelo, no veía una diferencia. Entonces, eso es vital para entender que el tipo de suelo es clave en la resistencia a la compresión de un adobe. Y otra de las pruebas que hicimos es cuál es la diferencia de área, es decir, cómo se contrae el material a medida que yo cambio el contenido de arcilla y cómo cambia su masa a medida que yo cambio el contenido de arcilla. Entonces, el cambio de área lo que me está diciendo es cambio de volumen, muy indirectamente. Y observamos que la línea morada, esta de aquí, es la que tiene más arcilla. A medida que tengo más arcilla, más cambio de área. Y a medida que tengo menos arcilla, menos cambio de área. Consecuentemente, a medida que tengo más arcilla, más cambio de delta masa. O sea, menos cambio de delta masa, menos masa pierdo. Y a medida que tengo menos arcilla, más masa pierdo. Entonces, eso nos indicaron que algo está ocurriendo en el adobe con el agua, porque lo único que puede variar aquí es el agua. No podemos desaparecer tierra, a menos que hayamos hecho algo mal en el experimento, pero se repitió varias veces esto, así que espero que estén bien. Así que eso con respecto a los resultados previos del magíster, que esperemos estén publicados prontamente. Hoy día ya nos llegó un comentario de la revista, así que ahí tal vez lo puedan leer. Entonces las conclusiones de ese estudio fueron que el tipo de suelo sí influye en la resistencia del adobe. Si yo aumento el contenido de arcilla o cambio el suelo con una arcilla versus un suelo que solamente tiene limo, la resistencia a la compresión va a cambiar. Es importante evaluar qué tipos de suelos son aptos para la construcción de adobe. Como ya les dije, si yo ocupo dos tipos de suelo distintos no voy a tener los mismos resultados. Y que falta mucha información respecto a los mecanismos que otorgan resistencia al adobe. Porque nosotros entendemos cuál es el punto máximo de carga cuando se rompe el adobe, pero no sabemos por qué está ocurriendo eso. ¿Qué es lo que está pasando dentro del adobe que le genera ese cambio de resistencia? ¿Por qué si yo le pongo más arcilla aumento la resistencia? Cuando la arcilla no debiese tener mucha resistencia. ¿Qué está pasando ahí? Y algunas hipótesis postulamos, pero todavía no hemos podido comprobar nada y esperemos que ahora en el doctorado pueda comprobar esas dudas que quedaron. Y bueno, esto ya es más un comentario mío, y es que el adobe sí puede ser una alternativa para la construcción de viviendas, cuando se tenga en consideración el construir de manera segura en países como Chile. Ahora ya les dejo un poco de lado eso y les cuento un poco sobre mí. El profesor Antico ya lo mencionó. Yo estudié Ingeniería Civil en Obras Civiles en ese momento, ahora se llama Ingeniería Civil, entre el 2011 y el 2016 en la UAI en Viña. Y hice mi magíster entre el 2019 y el 2020 también en la UAI.
Cuando yo entré a Ingeniería Civil, la carrera éramos cuatro, éramos cuatro, éramos cinco, cuatro parece. Sí, éramos cuatro de la misma generación, y Grecia Sí. era de la siguiente generación. Éramos cinco con una compañera que se había atrasado. Así que podrán comprender que era una carrera chiquitita, no existía laboratorio, Vladimir no existía tampoco, estaba en proceso de crearse el laboratorio de ingeniería civil, y cuando obtuvimos laboratorio era una pieza chiquitita. Así que yo me sentí muy bien por ver cómo creció la carrera. Y después llegué a Santiago, porque el último año lo tenían que hacer en Santiago, y me di cuenta que en Santiago tenían un tremendo laboratorio. Pero bueno, ahora son iguales. Así que pueden sentirse muy bien los que estén en Viña, porque ahí está replicado el laboratorio en Viña y en Santiago. Y bueno, hice mi magíster entre el 2019 y el 2020, recientemente creado el magíster de Ciencias de la Ingeniería, si no me equivoco. El área de ingeniería, el magíster, El área de claro, ya ingeniería existía. ya existía, De pero no hace ingeniería tanto civil, tiempo. perdón. De ingeniería civil. Y en general me enfoqué en dos grandes cosas: los ensayos experimentales y las técnicas estadísticas de comprobación de datos. Y bueno, para los que les interese la estadística, en la UAI hay muchos profesores que son gurús en la estadística, así que para los que tengan alguna fascinación con eso, aprovechenlo, porque de verdad hay muchos que son muy, muy sabios en esa área. Y finalmente, ahora el 2020, postulé a la beca de doctorado nacional, otorgada por ANID, y me la dieron, así que me vine a estudiar el doctorado a UCL, que es una universidad que está en Londres. Es como la versión secular de Cambridge. Eso, así me la han comentado acá. Y perdón, te interrumpo, y que según el ranking QS, el último creo que está en el top, está en el número 5, creo, ranking del mundo. La verdad, lo desconozco. Cuando yo postulé Ahí. en el área de ingeniería civil, eran rankeados 34. No, bueno, como universidad, quiero Pero decir. como Sí. universidad sí, son top 5 o top 10, sí o sí. Sí, sí. Bueno, son número 1 en psicología, por si acaso, lo dejo ahí por si alguien conoce a un psicólogo que le interesa. Así que, y recién llegué este año, me tocó la pandemia, así que recién estoy empezando a ir a la universidad, pero ha sido una experiencia interesante. Eh, Inglaterra es diametralmente distinto a Chile, tal vez en algunas cosas se parece, pero la gente es distinta, es una experiencia muy enriquecedora tener esta oportunidad, porque si bien es cierto, y esto lo conversé muchas veces con el profesor Antico, el doctorado es para aprender y es para generarse una carrera en el ámbito académico y investigar y después hacer clases quizás o trabajar en experimentación. También te da la oportunidad de hacer un doctorado en el extranjero, de conocer una realidad totalmente distinta. Conocer Europa era algo que para mí no era ninguna posibilidad, aparte de tal vez viajar en vacaciones o algo similar. Entonces, para los que les llame la atención la carrera académica, el poder hacer un doctorado es algo totalmente, como dicen, mind-blowing. Es muy, muy interesante. Y, y lo último que les quería decir respecto de mí es que yo no nací pensando en que iba a estudiar un doctorado. De hecho, jamás pensé que iba a estudiar un doctorado. Cuando entré a la UAI pensaba ya, bueno, me olvido de los paros de la Santa María, por favor, quiero terminar mi carrera. Así que, porque yo entré a la Santa María primero y fui en la generación del 2011, que es cuando paro de 6 meses, 5 meses, así que no tuve clase. Y después me cambié a la Adolfo Ibáñez. Y yo pensaba ya, terminar rápido y poder empezar a trabajar y así ya armar mi vida profesional. Y a medida que uno va avanzando se da cuenta que hay cosas que le gustan más y que le gustan menos. A mí me gusta conocer, por el placer de conocer. Tenemos una Y, pregunta ahí, José, perdón. Angelo sí, tiene una consulta. dispara, Angelo. No, bueno, primero que todo, gracias José por tu tiempo
y ojalá te vaya bien en todo lo que estás investigando, y porque mi pregunta va para allá, porque Ojalá. nosotros acá en Chile, tú sabes bien que tenemos un problema grande de los campamentos, y quisiera saber cómo ves tú hoy día, y quizás tal vez después con los estudios que tú estás haciendo, cómo está la industrialización, como para tal vez viviendas sociales, en los ecosistemas en donde pueda vivir tranquilamente ¿cómo se llama? La fabricación de viviendas de adobe. ¿Cómo ves tú la industrialización de esto si soñamos con una mano especializada que no es escasa y con todos los materiales también? Mira, yo como el sueño, el objetivo final, digamos, pero ya el sueño de vida es poder generar una normativa como la normativa de construcción en hormigón con Adobe. Creo que hay un auto pasando afuera con música muy fuerte, así que tal vez la escuchen. Esa es mi idea como mi norte, ya ese sería mi mayor logro como investigador. Eso es lo que a mí me gustaría lograr hacer. Porque de hecho me acerqué al Adobe gracias al profesor Gerardo Araya, que ya no trabaja en la UAI, y al profesor Antico, pero también gracias a la familia de mi esposa. La casa donde vive mi suegro actualmente se construyó en Adobe y él es una persona que ha construido ya varias veces con Adobe. Entonces me empezó a fascinar el tema de la construcción con tierra y cómo aplicarlo al mundo real o digamos a la construcción formal, mejor dicho, no real, formal. Porque no hay ninguna normativa en Chile que permita la construcción en Adobe. Y eso es un poquito, como, ¿cómo llamarlo? Tal vez un poco eh, miope, porque hay mucha capacidad de construcción con tierra. Entonces, y hay muchas casas construidas con tierra. En Perú, por ejemplo, hay varios manuales y hay normativas que permiten construir con tierra. Y hay la Universidad Católica de Perú o de Lima, no sé no sé cuál es, eh, desarrolla mucha investigación respecto a la construcción con tierra, porque en Perú hay mucha construcción con tierra. Entonces saben que es una forma viable de construir. Y, y en base a lo que tú dices, yo también creo que no solamente es una forma viable que soporta las inclemencias de los terremotos en Chile, sino que también es una forma económica de construir. Y tenemos una necesidad de vivienda abismal en Chile. Como tú bien dices, los campamentos no están achicándose. Cada día nace más gente en Chile. O sea, crecemos a una tasa lenta, pero igual estamos creciendo. Entonces, cada día se necesita más construcción. Eh, Tal vez incluso ahora con el tema de la nueva constitución, no me quiero meter en política, pero con la nueva constitución se busque sacar un poco, descentralizar un poco Chile, y eso va a generar la oportunidad de que ciudades más pequeñas, como Los Andes, San Felipe, Elqui, Pisco Elqui, puedan construir con tierra. Y construir con tierra de una forma que sea segura, como ya dije, económica, y que no afecte tanto al medio ambiente como construir con cemento. Que más encima, hoy en día nosotros también compramos mucho cemento de China. Entonces China empieza a construir de nuevo y Chile se va a la B, por decirlo de alguna forma, porque tenemos que comprarles el cemento a un precio carísimo. Así José, que, disculpa, dime. pero hoy día tal vez existe alguna industria de Adobe, o es algo que todavía no existe, porque como que esa era mi duda, si a pesar del proceso muy largo que tú nos mostraste, se puede industrializar de cierta manera para hacer algo muy masivo. Mi apuesta es a que se haga con los bloques de tierra comprimida. Creo que es la forma más realista de pensar en que el adobe se pueda construir, porque permite reducir la variabilidad y además reducir el tiempo de fabricación. Con una persona puedes construir muchos adobes porque solamente bajar una palanca. Entonces eso sería, por ejemplo, industrializar el material. Ahora, no veo muy práctico el industrializar de la forma tradicional, porque si industrializamos de la forma tradicional, donde tenemos una planta que fabrique adobe, volvemos al problema del transporte, que genera muchas emisiones de dióxido de carbono, porque transportar un material de un punto a otro es muy caro. Entonces, esa es una de las ventajas del adobe, pero yo sí creo que se puede industrializar. Ahora, hoy en día en Chile no existe esa industria. Hay otros países en los que sí. Perú tiene, Italia tiene, Portugal tiene, España también tiene. Eh, Creo que eso sería todo. Ahí parece que hay varias José, preguntas. voy a releer consultas en el chat, que tengo aquí dos preguntas interesantes.
Aquí de Juan Pedro, dice, dada nuestra larga tradición en construcción en adobe y experiencia con sismos, con edificación que ha resistido y que no, ¿hay algún estudio que dé luces de los parámetros que han sido más exitosos? Por ejemplo, el ancho de los muros, el tipo de las tierras. ¿Hay algo concreto en términos de éxito, de caso de éxito? Bueno, estabas mencionando recién qué es lo que a ti te parecía que podía ser un tipo de construcción Sí, eficiente para resistir a los sismos, pero... hay, hay un manual de restauración y de restauración de construcción en tierra de la Cámara Chilena de la Construcción. Y ese manual se hizo con un profesor de la Universidad de Chile, que se me escapa el nombre ahora, pero que durante los años 80 realizó un estudio, un barrido por todo Chile de cuáles son las construcciones y cuáles son las metodologías más recomendables para construir con adobe y con tierra. Pero el pero es que está eso y están esas técnicas y están esas recomendaciones, pero no hay una norma, no hay nada legal que le permita a un ingeniero hoy en día firmar un cálculo de una construcción en tierra. Y ese es el problema, porque hay muchas recomendaciones, hay muchos estudios y hay mucha publicación científica que lo valida como una técnica que se puede ocupar, pero cuando no hay una norma que lo permite, yo, por ejemplo, José Concha, como ingeniero civil o cualquier otro ingeniero, no va a firmar un plano que lo pueda perjudicar en el futuro, porque no se puede basar en una norma que lo esté validando. Como no lo valida una norma, después el problema penal recae en el ingeniero, no en la norma. Entonces, si yo, por ejemplo, calculo un edificio con hormigón armado, y me baso en la norma, en la 318, que es la estadounidense, y la 433, la chilena, si no me equivoco. Y yo realizo los pasos que dice ahí, y el edificio se cae, no es mi responsabilidad, porque yo apliqué la norma. Pero si yo no realizo los pasos o realizo unos pasos y decido no realizar otro y el edificio se cae, bueno, ahí sí es mi responsabilidad. En el caso del adobe no tengo esa posibilidad, porque no hay norma. Entonces, no tengo un principio legal en el que basarme. Tengo otras preguntas, hay varias preguntas, José. Hola, pregunta Matías. ¿Qué opinión tienes sobre el patrimonio nacional construido en adobe, en especial iglesias que ya tienen más de 200 años y aún están en pie? Y la normativa que aborda la construcción en tierra en Chile, que es la de restauración de patrimonio promulgada en 2013, y la norma del 2020 de intervención estructural de construcciones patrimoniales, que no aborda la tierra cruda. O sea, ¿Qué opino? Que son fantásticas, son muy bonitas. Pero desde un punto de vista del material, creo que esa es como el caballito de batalla que se podría utilizar para generar una norma que permita el diseño y la construcción en tierra. Yo no he leído la norma en particular, así que no sabría decirte los puntos de la norma, pero sí creo que cuando existe un precedente como ese que permite la restauración de edificios patrimoniales, da el espacio para generar una norma que permita la construcción de estructuras no patrimoniales. Ahora, en Chile, nosotros no tenemos una larga trayectoria como sociedad, nuestra nación también es bastante joven. Entonces, nuestras estructuras tampoco son tan antiguas. Que tenga 200 años efectivamente es una gran cosa, sobre todo soportando sismos en Chile, pero tampoco es una estructura que sea tan antigua. Hay estructuras que tienen 2000 años, 3000 años. Entonces, en ese sentido, son estructuras jóvenes y poder mantener esa forma de construir, esa identidad, esa poca identidad que podríamos decir que tenemos desde un punto de vista arquitectónico y de ingeniería civil en Chile, a mí me parece que es algo que nos debería dar una especie de orgullo y deberíamos tratar de mantenernos o de realzarlo. Aquí, como les decía, tal vez comparando un poco con Inglaterra, aquí la mayoría de los edificios los hacen con ladrillo. ¿Y por qué los hacen con ladrillos? Porque vienen construyendo con ladrillos desde el 500 después de Cristo. Entonces tratan de mantener en general, hay algunas zonas que son más modernas en Londres, pero tratan de mantener en general la misma forma, la misma arquitectura, no invadir tanto el paisaje arquitectónico.
pero eso en Chile hasta ahora como que no pega mucho. Se trata de construir edificios y edificios más grandes nomás. Así que no sé si respondo la pregunta, pero esa es más o menos mi opinión respecto a lo patrimonial. Le pregunto a Marcos y a José también sobre otras cosas. Hay algunas preguntas más. ¿Les parece que tratamos de dar respuesta a las preguntas que nos quedan, que son algunas? No tengo idea qué hora es. Sí, Marcos, bueno, ya José. estamos bien pasados en la hora, así Sí. que nos quedemos un par de minutos más no va a hacer daño, así que yo creo que adelante. Por eso, o sea, a quienes obviamente, seguramente había algunos que deberían retirarse por clases si eran estudiantes, así que bueno, agradecidos también a todos por la atención y por quedarse bien. Se pegó el profe. Evidentemente ha sido muy interesante el tema. Ignacio Salas pregunta, estructuralmente, ¿qué ventajas tiene construir en adobe versus materiales tradicionales como madera o hormigón? Algo de eso comentaste en la presentación, tal vez. Estructuralmente ninguna. Absolutamente ninguna. No hay ventaja de construir con adobe desde un punto de vista estructural, hay desventaja. Está en mute, profe. Perdón, porque aquí están haciendo un trabajo sobre hormigón en mi casa y entonces están, no en mi casa, y cada tanto se escucha un taladro. Entonces, Lía dice, la máquina Simbaram, primera creada en hacer BTC, será, ahí me pilló, o bloque de tierra comprimida en tierra, es diseñada por un chileno de apellido Ramírez. No tenía idea. Yo tampoco. La verdad no tenía idea. Yo sabía que habían comenzado con los bloques de adobe comprimido en África, porque ahí tienen mucha construcción en tierra, pero no sabía que la primera máquina es del mundo o la primera máquina en Chile. No puede hablar. Nos dice Lía que no puede hablar. Dice, existe un resquicio legal que permite utilizar normativas extranjeras en el documento enviado recién, que nos adjuntó allí Lía. Recién hay un compendio de normas internacionales, hay otro más completo que no lo encuentro ahora. Comenta. Ok, sobre normativas en el área de Adobe. De hecho, yo creo que donde podríamos comenzar a trabajar o de donde podríamos sacar como una normativa para Chile que permita la construcción, porque nuevamente no voy a decir que manejo la normativa nueva de Chile, pero la antigua era bastante restrictiva y solo permitía refaccionar viviendas patrimoniales. Sería basarnos un poco en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene características similares a Chile, en ese sentido, porque también tiene terremotos, es un clima que, por ejemplo, la costa se puede asimilar, y la normativa neozelandesa de construcción en tierra es bastante mencionada en las publicaciones científicas, junto con la normativa mexicana. Pero la normativa mexicana, el problema es que tampoco considera tanto el tema de los sismos. Sí, en la neozelandesa. Yo creo que deberíamos partir por ahí. Pero, insisto, hasta donde yo sé, la normativa actual en Chile no permite el pasar por la municipalidad un plano calculado en tierra. O sea, una construcción de tierra. Solamente si es una construcción patrimonial. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos los que han participado. Bueno, Ángelo. Ángelo está aplaudiendo. Pensé que estaba levantando la mano. Bueno, yo sí, en honor, yo tenía anotado unas cuantas preguntas, pero bueno, me quedarán tengo tu correo electrónico, José, así que te las voy a escribir. Voy a ponerle en correo no deseado. Eso, al spam, como corresponde. Claro. Marcos tiene una pregunta. Oye, cuando José dijo que la resistencia, ¿no es cierto?, tenía valor esperado 1 y desviación estándar 0.5, viene un flujo también de preguntas, pero no las puedo hacer por el tiempo, pero creo que hay mucho que discutir aquí. Así que muchas gracias, José, por la presentación. Estuvo pero completísima, la disfruté de principio a fin. Excelente. Sí, bueno, eso es lo que más quiero como tratar de entender, qué es lo que está pasando ahí, por qué hay tanta variabilidad, porque al final nosotros utilizamos el mismo material, y vieron el gráfico ahí de la compresión, la tremenda desviación estándar que tenía, y utilizamos el mismo suelo. Entonces, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué la resistencia varía tanto? Entender cuáles son el camino del esfuerzo y cuáles son los mecanismos por los que trabaja la Tierra es vital para poder
quitarle un poco estas etiquetas y mitos que hay alrededor del Adobe, que es que no se puede construir con él. Bien, por si acaso, quien quiera las coordenadas de José, bueno, lo pueden googlear. José tiene su perfil en ResearchGate, por si acaso, por si alguno no lo pueden, o sea, esa es la página. ¿Sí? LinkedIn también, José ahí tiene su contacto. No sé si todavía tienes página en UCL, pero bueno, ya tendrás, me imagino. No lo sé. Así que bueno. O sea, debo aparecer por ahí. En algún lado. Así que bueno, por lo pronto nada, agradecerte primero a ti, José. Estamos muy, muy agradecidos y orgullosos aquí en la carrera de Ingeniería Civil de que nos estés representando en Inglaterra haciendo tu doctorado. Así que estamos seguros de que te va a ir súper bien, te va a seguir yendo súper bien. Así que bueno, nada más que felicitarte y agradecerte por tu tiempo ahora, que allí ya son las 9 casi, tal vez. Van a ser las 9, sí. Van a ser las 9 de la noche. Yo me quiero dar un segundito, darle las gracias a los dos por darme la oportunidad y también darle las gracias a los que hicieron preguntas y a Lía, que aparentemente, no sé, me imagino que es arquitecta, o arquitecto, no sé si se puede ocupar arquitecta. Arquitecta, ok. Y que sabe mucho de tierra, así que rico que haya gente que quiera utilizar esta técnica, sepa de esta técnica y la trate de llevar al mundo profesional, o sea, que se haga eso. Así que eso. Gracias José, y eso, muchas gracias a la audiencia, gracias Lía en nombre de toda la audiencia, así que bueno, eso, estamos en contacto y atentos eso, a dudas, a preguntas y a colaboración también que pueda haber, así que aquellos interesados que se dediquen a esta actividad, con gusto creo que podemos estar en contacto y conversar. Me despido en nombre de Marcos, mío, del área de la Universidad Adolfo Ibáñez. Les agradezco a todos y muchas gracias y estén atentos a las redes. Allí vamos a estar anunciando nuestra próxima charla probablemente en algún momento en la mitad del mes que viene, Marcos, creo yo. Estamos teniendo una vez por mes aproximadamente una charla, así que bueno, atentos a las redes nuestras y allí nos encontraremos nuevamente, ojalá. Un saludo grande para todos y espero que estén todos bien.